¿Usted por observa presión alta. que existe esto cuando usted dice, sí, mi especialidad es el accidente cerebrovascular y todo el mundo se hace para atrás? Sí, en realidad Doctor sí. Martín. Buen día. Hay un gran temor en la gente, en parte por desconocimiento y en parte porque la realidad es que es una enfermedad que afecta a muchísima gente en el país y en el mundo, y es una de las primeras causas de muerte en el mundo también, y es la primera causa de discapacidad. Así que en realidad tiene motivos para ser temida esta enfermedad. Claro, uno le tiene miedo a las consecuencias, ¿no? Exactamente. Es decir, porque puede tener consecuencias gravosas, desde la muerte a quedar planta, como le digo yo, ¿no? La incapacidad. Sí, ahora, ¿tiene directa relación el tema de, por ejemplo, cuidarse, no tener condiciones generales y que el ACV te ataque, o esto está disociado? No, sin duda tiene que ver. Lo que me interesaría es definir lo que es un ACV, porque por ahí la gente piensa en derrame cerebral, piensa en isquemia, y en realidad la enfermedad cerebrovascular es causada por la pérdida súbita de flujo sanguíneo en el cerebro. Eso es cuando es isquémico, cuando se tapa una arteria o una vena, y también puede ser causado por el sangrado dentro de la cabeza. Eso es hemorrágico. Entonces son dos tipos muy distintos de ataque cerebrovascular: el isquémico y el hemorrágico. Es mucho más frecuente el isquémico. En los dos podemos hacer algo. Con los dos ataques cerebrovascular hay que rápidamente acudir a un centro especializado para su tratamiento, porque se puede hacer algo. Y en el isquémico hay un montón de nueva tecnología que nos permite destapar la arteria que se ha tapado antes de que todo el tejido que esté en riesgo termine de infartarse. Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan también. Así como es una cuestión problemática, peligrosa, incapacitante, también es una cuestión manejable cuando se reconoce rápidamente. Hay factores de riesgo, como mencionabas vos, Rebeca. Los familiares es un factor de riesgo. Que un familiar directo ya tenía una ACV es un factor de riesgo, de los que llamamos nosotros no modificables. Eso no lo podemos modificar. Claro. La raza no la podemos modificar. La edad no la podemos modificar. Esos son factores de riesgo no modificables. Pero existen los factores de riesgo modificables, que son sobre los que nosotros tenemos que trabajar en la prevención primaria, que son la hipertensión, la diabetes, el abuso de tóxicos, el sedentarismo, la obesidad. Todos esos son factores importantes sobre los que nosotros tenemos mucho para hacer, con cuidarnos, con ir al médico clínico regularmente, con hacerse un análisis de laboratorio regularmente, con visitar al cardiólogo regularmente. Uno, por suerte, se salva visitar al neurólogo. Que ¿Y tanto se pueden torcer las condiciones genéticas modificando los factores ambientales? En realidad, bueno, hay un grupo de investigación en el cual participo también. Hay varios grupos de investigación en el mundo. Yo participo de 3, uno nacional y 2 internacionales, en los que estudiamos qué genes están realmente relacionados o asociados con la patología cerebrovascular. Algunos de esos genes están individualizados. Lo que pasa es que es una enfermedad multifactorial, por lo tanto multigénica. Los factores ambientales tienen mucho que ver, la raza tiene mucho que ver, que nosotros llamamos el linaje más que la raza. Por eso estamos trabajando con la Facultad de Antropología también, para en nuestro trabajo diferenciar bien, de acuerdo al linaje, si hay una asociación específica con algún tipo de mutación genética que predisponga a cierto tipo de ACV, porque además dentro de los ACV isquémicos hay un subgrupo importante. Entonces, tiene que ver el entorno indudablemente, como en todo lo que es genético. Existe una carga genética que nosotros tenemos, y parte de esos genes se van a expresar y parte no se van a expresar. Entonces, por ahí tenemos una alteración genética que no se expresa, entonces nunca desarrolla la enfermedad. Está bien, pero digo, vamos a la parte prevenible, porque en definitiva en eso, claro, más allá de que las investigaciones puedan estar más o menos avanzadas, para nosotros es poco lo que podemos hacer desde nuestra parte. Pero ¿qué pasa con los factores de riesgo de los que sí podemos trabajar, digamos? Bueno, eso es lo más importante. Es decir, ahí es donde tenemos que tener en cuenta la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, que es el colesterol alto, una buena nutrición, actividad física, evitar los tóxicos, lo mismo que les va a decir el cardiólogo para la prevención de la patología coronaria del corazón. Claro. Los cardiólogos están mucho más entrenados y han entrenado mucho más a la población que los neurólogos, reconocemos mea culpa, porque por eso es que estamos trabajando en este tipo de eventos como la caminata, como charlas a la comunidad, para difundir cómo reconocer rápidamente los factores de riesgo para poder modificarlo, y cómo reconocer rápidamente los síntomas de una ACV para poder actuar. ¿Cuáles son esos síntomas?
Bueno, lo más importante es cuando súbitamente se pierde alguna función neurológica. Eso es lo que yo siempre les explico a mis pacientes en el consultorio. Es decir, si de golpe dejaron de poder hablar, dejaron de poder ver, aunque sea un costado del campo visual, o vieron doble, o dejaron de poder mover el costado del cuerpo, ahí tiene que rápidamente concurrir una guardia de un centro especializado, porque muy probablemente se trate de una enfermedad cerebrovascular. Pese a que se recupere prontamente. En realidad, yo la perdí, pero al rato la recuperé. Uno no tiene que esperar. Es decir, cuando súbitamente alguien pierde una función neurológica, tiene que consultar a la guardia. Puede pasar de que en realidad esté frente a una convulsión, por ejemplo, o a una migraña con aura, por ejemplo, o a un trastorno metabólico que le bajó mucho el azúcar, la glucemia. Entonces, puede ser una cosa que imita una patología o una condición que imita una ACV, pero lo mismo tiene que consultar a la guardia. No hay que subestimarlo. Exactamente. Pero estamos hablando de pérdida, porque por ejemplo, qué sé yo, ponele que tenés un hormigueo en un brazo o en una pierna, eso no. No, son siempre síntomas, o en general son síntomas negativos que se llaman, es decir, son síntomas de pérdida de función. Cuando hay un síntoma positivo, por ejemplo, un movimiento anormal o una sensación de cosquilleo o hormigueo, uno pensaría más en otro tipo de diagnóstico diferencial. Sin embargo, hay una parte del cerebro que se llama tálamo que puede afectarse y provocar trastornos sensitivos. Entonces, le vuelvo a decir, si hay algún síntoma que ustedes no sea común, no sea algo frecuente, tiene que consultar. ¿Y a dónde voy? En realidad tiene que ir a cualquier centro de salud que tenga cercano, y los centros de salud tienen que estar entrenados para derivar a donde tengan la capacidad operativa para solucionar el problema. Existen lo que se llama ventana terapéutica. Entonces, es el tiempo en el que nosotros tenemos la capacidad de poder resolver el problema antes de que el daño sea extensivo. Perfecto. Entonces, hasta hace poco tiempo se pensaba de que uno tenía una ventana terapéutica hasta 4 horas y media por un tipo de método que se puede utilizar para destapar la arteria, que se llama firinolisis. Pero en realidad hoy se sabe de que tenemos hasta prácticamente un día después para poder destapar la arteria, hasta 24 horas después. En los isquémicos. No hacemos los hemorrágicos, sigamos con los isquémicos. ¿El método necesariamente es invasivo? ¿Cómo se trabaja para destrabar, digamos? Destapar. Hay distintos métodos. Los más utilizados se llaman firinolisis, que consiste en la inyección de una sustancia fibrinolítica, que se llama RTPA en la jerga nuestra, que lo que hace es como un destapacañerías, disolver, como la soda cáustica, disolver los coágulos, lo que está obstruyendo. Exactamente, y permitir la reperfusión del vaso. No es para cualquier paciente, hay que seleccionarlo muy bien, y ahí existen ciertos criterios de inclusión que se llaman, que nos permite decir, bueno, este paciente con esta característica podemos aplicarle este método, porque el riesgo que existe y el temor nuestro es provocarle daño al paciente haciendo de que sangre, transformando ese infarto en una hemorragia. Y entonces, a pesar que los trabajos dicen de que por más que sangre, la evolución de esos pacientes tratados es mejor que aquellos que no le hicieron el tratamiento, lo mismo es nuestro temor de provocarle mayor daño. ¿Y si no es con eso? Si la otra opción, que es la que nos permite dar una ventana mucho mayor, mucho más amplia, se llama trombectomía mecánica, que consiste como si fuese un sacacorcho. Se introduce un catéter, generalmente es por vía femoral, por la ingle, y de ahí uno va ascendiendo hasta la obstrucción donde está el tapón en la arteria, y puede perforarlo, desplegar como si fuese un rulero, se llama como un stent, y eso después retrae el coágulo, lo trae. ¿Usted dónde se formó, doctor? Yo me formé en el Sanatorio Allende y después hice neurogenética en Heidelberg, en Alemania. En Alemania. Sí. ¿Y en qué punto estamos nosotros respecto de lo que tiene Alemania? En realidad estamos exactamente uno por ahí peca de humilde o peca de soberbio. Entonces voy a tratar de no pecar ni de una cosa ni de la otra. Pero en realidad estamos siguiendo las guías mundiales y estamos teniendo una casuística muy importante a nivel Córdoba. Nosotros en Córdoba somos el equipo de trabajo, porque en realidad es un equipo de más de 20 profesionales que trabajamos juntos, y estamos, te diría que en un muy, muy buen nivel a nivel internacional. Nosotros presentamos estos trabajos nuestros, los resultados que tenemos a nivel internacional, y no tiene nada malo que decirnos. El tema con el nivel mundial es el volumen de pacientes. Tienen un volumen de pacientes muchísimo mayor y por ende tienen una experiencia muchísimo mayor, y desarrollan todas las algunas tecnologías
que nosotros todavía no. Doctor, a propósito de eso, ¿es posible hacer algún estudio que determine si uno está cerca o no? Digo, uno se hace un estudio de las mamas, un chequeo, y puede saber si tiene o no cáncer de mama. Uno se hace una colostomía y puede saber si tiene o no posibilidad de cáncer de colon. ¿Se puede hacer algún estudio que le determine a uno si está cerca o lejos de una ACV? Te entiendo, no hay forma de saber si uno tiene cerca una ACV, no hay forma. Lo que uno puede hacer es chequear la presión arterial, que hay un chequeo de presión arterial continuo durante 24 horas, como el Holter, el ritmo cardíaco, pero son todos estudios que generalmente se piden luego de que el paciente ha tenido algún síntoma. Es decir, uno no va como si fuese al shopping a decir, bueno, vengo que me haga una resonancia de cerebro a ver si tengo o no riesgo de tener una ACV. Eso no existe, lamentablemente, ojalá existiese. Pero no hay por más que uno que se lo haga soporte. tal cual. No, pero además, por más que existiese la posibilidad que fuesen gratis las resonancias y que hubiese en un shopping, así como hay un kiosco y una resonancia, un resonador, tampoco nos serviría, porque yo hoy puedo tener una resonancia normal y en un ratito tener una ACV. Claro. Entonces, preguntas de oyentes. Bueno, usted recién acaba de decirlo, ¿la hipertensión arterial puede ser causal de la ACV? Sí, es la causa número uno. Es la causa número uno, o sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Otra pregunta, ¿una isquemia cerebral es un pre-ACV? No. No. Cuando isquemia significa de que falta irrigación sanguínea en un área del cerebro o en un área del cuerpo. Cuando una isquemia cerebral en el cerebro. Tenemos siempre un área de penumbra que se llama y un área infartada. Entonces, la isquemia involucraría toda esa área. El área de penumbra es el área que nosotros podemos rescatar, el área que sobre la cual nosotros podemos trabajar para que no se extienda. Eso se llama área de penumbra. Y el área infartada es lo irreversible. Una vez que se infartó, el tejido se murió y eso no vuelve atrás. Sin embargo, existe lo que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad de las neuronas de poder recuperar una función. Entonces, cuando un paciente tiene una ACV, tiene una isquemia, hace un infarto, nosotros podemos recuperar parte del área isquemiada de penumbra y hacer de que la secuela sea menor, que el nivel de discapacidad sea menor. Y el mismo cerebro tiene un mecanismo de defensa que se llama circulación colateral, que abre como canales alternativos de esa circulación para llegar al tejido que está en peligro e irrigarlo. Y después existe la neurorehabilitación, que son técnicas especiales, ejercicios especiales, para ayudar a esta neuroplasticidad, a que el cerebro, a que las neuronas aprendan a recuperar rápidamente la función que han perdido por el infarto. Doctor, le planteo ya el caso de la hemorrágica, que entiendo más difícil. La verdad que tengo de los oyentes y tengo que cerrar también. Sí. Pregunta algo bastante específico. Una persona dice, yo tuve un accidente, me quedó el lado derecho de mi cerebro lleno de isquemias y no tengo ninguno de esos síntomas, dice Beatriz. Bueno, el 80% de los infartos lacunares que se llaman, que son infartos pequeños de menos de 1,5 centímetros en diámetro en la imagen que uno hace en la neuroimagen, son silentes o asintomáticos. Por eso es importante de que cuando uno tiene un síntoma, consulte rápidamente, porque si un ataque cerebrovascular dio síntomas, muchas veces, y si el paciente es hipertenso, muchas veces tiene un montón de otros infartos, un montón de otros ACV, que no han dado ningún síntoma, no le han dado ninguna advertencia, ninguna señal clínica. Pero uno tiene que manejar rápidamente los factores de riesgo para corregirlos, porque si no va a seguir teniendo infartos. Y va a llegar un momento que esta neuroplasticidad, que esta capacidad de las neuronas vecinas para ir tapando los huecos que se van generando, se pierda. Claro. Y ahí viene la gran discapacidad. Tengo trombofilia, 37 años en la actualidad. 3 de mis abuelos murieron por ACV, mi papá tuvo uno a los 34 años. Puede haber sido que ellos hayan tenido trombofilia también y eso lo haya generado. ¿Qué recaudos debiera tener aparte de la aspirina diaria? Dice Silvana. Bueno, Silvana, la verdad es que la trombofilia, hay distintos tipos de trombofilia. Hay un montón de causas de alteraciones en la coagulación que pueden provocar la trombofilia y eso provocar un ataque cerebrovascular. Hay algunas alteraciones en la coagulación, algunas trombofilias que son hereditarias, que están ligadas a un gen determinado, pero hay otras que no. Entonces, en realidad pueden haber tenido tus abuelos una patología trombofílica o no, es decir, eso no es algo certero que yo te pueda decir. Y tampoco tenés más que consultar a un hematólogo, que nosotros en el equipo de trabajo tenemos la gente de hematología, y ellos saben muy bien individualizar cuál es el factor de la coagulación que está generando esa trombofilia y pueden darte un tratamiento específico para eso. Bueno, doctor, el próximo domingo ustedes hacen una jornada de
para tratar de expandir lo más que se pueda este tema de la prevención cuando uno esté sano. Exactamente, la idea es precisamente concientizar a la gente y se nos ocurrió una linda manera de juntarnos haciendo ejercicio, entonces tampoco para exagerar, así que la idea es juntarnos 9:30 de la mañana en el Sanatorio Allende, en la sede de Nueva Córdoba, en la calle Obispo Oro 42, ahí nos vamos a juntar, donde vamos a dar una pequeña charla informativa sobre cómo reconocer un ACV, y después 10 minutos, y después de ahí vamos a ir caminando hasta la Plaza de la Intendencia. El municipio de la ciudad nos dio una mano importante también con el tema organizativo, y de ahí nos vamos al Hospital Nacional de Clínicas. Así como nosotros corremos, hacemos una especie de maratón cada vez que un paciente tiene un ACV, sin importar si hay lluvia o no, si hay sol o no, les pedimos a ustedes que si llega a llover también nos acompañen caminando, no hace falta que corramos este domingo, así mientras más gente esté informada sobre el ACV, menos ACV vamos a tener. Bueno, vamos a tener que hacer otro capítulo para todo lo que resta, porque hay muchísimas preguntas y demás. Gracias, doctor Martín, ha sido muy amable con nosotros. Muchas gracias. Juan José Martín, neurólogo especialista en el tema ACV.